Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Felipe Flores. Vamos a empezar ahora con esta segunda parte del video de anticoagulación, en el cual ya nos vamos a enfocar más en la parte clínica del uso de los anticoagulantes. Vamos a hablar de las indicaciones, cuándo hay que ponerlo, por cuánto tiempo hay que ponerlos, cuáles son los mejores para poner según el escenario y demás. Esperamos les guste muchísimo el video. Déjenos en los comentarios qué tal les pareció el video, cualquier duda que tengan y qué otro tema les gustaría que hiciéramos un video. Les recuerdo que tenemos nuestra nueva página de Instagram, @tutorías medicina interna, por donde estamos compartiendo muchísimo contenido académico con ustedes para que nos sigan. Y no olviden, si quieren estar al tanto de cada que subimos un video, suscribirse y darle a la campanita. Subimos por lo menos un video a la semana. No siendo nada más, comencemos. Bueno, como les habíamos comentado, vamos a continuar entonces con la parte de anticoagulación, ya lo que sería el uso clínico de los anticoagulantes. Vamos a empezar teniendo en cuenta que lo primero que hay que definir antes de anticoagular es definir que el paciente realmente tenga la indicación para anticoagularlo, determinar el riesgo versus el beneficio de anticoagularlo, valorar ciertas condiciones especiales, a todos los pacientes tomarles un hemograma, especialmente cuando se va a hacer manejo con heparinas por la parte de las plaquetas, y a todos los pacientes valorarles previas pruebas de la coagulación para saber si hay la posibilidad de que haya una discrasia sanguínea subyacente. Las indicaciones entonces podríamos decir que son los tromboembolismos venosos, sea trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, o ya pues trombosis de sitios inusuales como trombosis de senos cavernosos, trombosis de la circulación esplácnica, etc. Fibrilación auricular cuando tiene su indicación, que es cuando es valvular o cuando tiene un CHA2-VASc de 2 para arriba. Síndrome coronario agudo, en los estadios iniciales del manejo antiisquémico se anticoagula a los pacientes. Tromboprofilaxis, en los pacientes que tienen indicación de tromboprofilaxis por procedimientos quirúrgicos, porque están hospitalizados, entre otras. Trombocitopenias inducidas por heparinas. Así como tenemos que saber las indicaciones, es importante entonces también conocer las contraindicaciones. Si bien muy probablemente muchos conocerán diversos scores de sangrado en los pacientes que anticoagulamos como el Hasbled y demás, de momento no tenemos un score de sangrado que nos contraindique como tal la anticoagulación. Y es más bien importante conocer cuáles son aquellas situaciones en las que realmente no podemos anticoagular a un paciente. Pacientes que tengan un sangrado activo, sobre todo si es un sangrado activo evidente que sabemos que puede inestabilizar a un paciente. Pacientes que tengan coagulopatía de base, trombocitopenia con plaquetas por debajo de 50.000, trauma mayor, procedimientos invasivos, el parto, los pacientes que les hacen anestesia neuroaxial, sangrado intracraneal, tumor intracraneal o espinal por el riesgo de conversión hemorrágica o crisis hipertensivas. Para las pruebas de la coagulación es importante no solo pues tomarlas previamente, sino saber, dependiendo de qué anticoagulante yo utilizo, qué es lo que se va a alterar en cada una de las pruebas de la coagulación. Así, en los antagonistas de vitamina K, si recordamos lo que hablamos en la charla pasada de los factores dependientes de la vitamina K, que el primero que se afectaba era el factor 7, los antagonistas de la vitamina K o la warfarina prolongan principalmente el PT o el INR, porque el factor 7 es el factor que está involucrado en la cascada extrínseca, de la coagulación. Entonces, por eso primero se afecta a ese, porque el factor 7 es el primero que se altera cuando usamos warfarina, pero cuando tenemos una sobreanticoagulación con warfarina, el paciente que nos llega sangrando porque se pasó de la dosis de la warfarina, ya puede prolongar el PTT, que ahí prolongaría a los dos porque afecta el factor 10, que hace parte como tal de la vía común, afecta el factor 2, que hace parte de la vía común, y afecta el factor 9, que hace parte de la vía intrínseca. La heparina no fraccionada, por su parte, prolonga el PTT al actuar sobre el factor 10A y actuar sobre la trombina y genera anti-10A. Esto es importante tenerlo en cuenta para la monitorización de la heparina no fraccionada. La heparina bajo peso molecular y el fondaparinux, por su parte, no suelen prolongar casi el PTT a pesar de que tienen la acción sobre el 10A, no tienen acción sobre la trombina, y eso es lo que explica por qué no prolongan PTT mientras que la no fraccionada sí, que es lo que habíamos hablado en la charla anterior. Genera anti-10A igualmente, y con esto es que los podríamos monitorizar. Por su parte, los inhibidores de la trombina, recordemos dabigatran, argatroban, vivalirudin, prolongan todo, PT, PTT e INR, y al igual que los inhibidores del 10A, que además de prolongar todo, también generan anti-10A. Recordemos que aquí tenemos edoxaban, betrixaban, rivaroxaban, apixaban. Hablemos entonces de cada uno de los escenarios clínicos en los que toca anticoagular a un paciente, cómo lo vamos a hacer, por cuánto tiempo, qué dosis y demás, que es el objetivo final pues, de esta charla.
Empecemos con el tromboembolismo venoso. El tromboembolismo venoso, como les decía, principalmente la gran mayoría, cerca del 90, un poquito más de los tromboembolismos venosos, 90%, son debidos o a un TEP o a una trombosis venosa profunda. Entonces, cuando vamos a anticoagular a estos pacientes, podemos dividir la anticoagulación en dos fases, una anticoagulación inicial y una anticoagulación definitiva. La anticoagulación inicial es la que ocurre entre los primeros 0 a 10 días y la definitiva es la que ocurre más allá de 10 días. Para la anticoagulación inicial, las opciones de manejo que tenemos son apixaban o rivaroxaban, heparina de bajo peso molecular, heparina no fraccionada y fondaparinux. Mientras que para la anticoagulación definitiva tenemos como opciones los DOACs, los anticoagulantes directos, apixa, rivaroxa, edoxa, betrixa, lo que sería dabigatran. Tenemos la warfarina, tenemos la heparina de bajo peso molecular. Entonces hablemos de esa primera parte, de esa anticoagulación inicial. Me llega el paciente con sospecha de TEP o con diagnóstico de TBP o ya le diagnostiqué el TEP. ¿Cómo le inicio la anticoagulación? Para iniciar la anticoagulación con los DOACs, lo ideal es que esta sería la primera línea en los pacientes sin comorbilidades. Hay que tener en cuenta que aquí estamos hablando de rivaroxaban y apixaban. Recuerden que los demás requieren anticoagulación parenteral previa. Los estudios de rivaroxaban y apixaban que se hicieron en tromboembolismo venoso se pusieron pues desde el inicio sin anticoagulación parenteral previa, pero aquí es importante rescatar que tenían más que todo pacientes con TBP más que pacientes con TEP, y hay muchos doctores y uno va a ver mucho en la práctica clínica que un TEP es raro que le pongan un DOAC de primera línea. Incluso la guía europea no lo pone de primera línea, sino que pone a la heparina de bajo peso molecular. Entonces podríamos decir que apixa o rivaroxa los podemos iniciar de una en los pacientes con TBP, lo podemos considerar en los pacientes con TEP. Pero si el paciente tiene TEP, sí, quizá lo mejor sería la heparina de bajo peso molecular. Además de esta consideración particular, la heparina bajo peso molecular también va a ser la primera línea ideal en el cáncer y en el embarazo, y la heparina no fraccionada va a ser la primera línea en pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica, trombosis extensa o posible requerimiento de revertir. Esto aplica principalmente para TEP, pero también para las TBPs masivas que hacen flegmasía cerulea dolens, que uno sabe que de pronto requieren una intervención. ¿Por qué se pone la heparina no fraccionada en estos pacientes? En el caso de la TFG baja es porque es la que no requiere ajuste en la dosis, la heparina bajo peso molecular no tiene tanta evidencia, hay que ajustarle la dosis. Y en las otras es por la posibilidad que dice acá de revertir a estos pacientes. La heparina no fraccionada es mucho más reversible, por así decirlo, que la heparina bajo peso molecular cuando utilizamos la protamina, y los DOACs, si bien tienen el Andexanet o el Idarucizumab, son medicamentos costosos que no están disponibles en todo lado. Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, con un TEP inestable o con una TBP extensa, que yo digo muy probablemente va a requerir algún procedimiento o algo por el estilo, lo mejor sería la heparina no fraccionada en esos escenarios. Por su parte, el fondaparinux únicamente lo vamos a considerar cuando tenemos un paciente que está haciendo un trombo con una trombocitopenia inducida por heparinas o que tiene el antecedente de HIT, de trombocitopenia inducida por heparinas. Si pensamos, listo, ¿por qué la heparina bajo peso molecular en el TEP especialmente sería de primera línea antes que la heparina no fraccionada? Es porque se vio que hay una menor recurrencia del tromboembolismo venoso cuando utilizamos heparina de bajo peso molecular, especialmente en las TBPs, y hay una menor incidencia de sangrado con heparina de bajo peso molecular en los pacientes cuando les hacemos anticoagulación inicial. Entonces, por eso la heparina no fraccionada la vamos a reservar, es para esos casos especiales en donde tenemos ese plus de que la podemos revertir fácilmente. En cuanto a las dosis, el apixaban se da 10 miligramos cada 12 horas por 10 días y el rivaroxa se da 15 miligramos cada 12 horas por 21 días o 3 semanas. La heparina de bajo peso molecular, por su parte, se puede dar a dosis de 1 miligramo por kilo cada 12 horas o 1.5 miligramos por kilo día, y la heparina no fraccionada tiene una dosis valorada por peso y una dosis estándar. Lo importante es que ustedes se sepan la de peso, porque los estudios han demostrado que la de peso es superior a la estándar para mantener al paciente en los rangos de PTT que deseamos. Recuerden que la heparina no fraccionada hay que hacerles monitorización de PTT cada 6 horas y conforme a eso ajustar la dosis de la infusión con un normograma. Se ha visto que es mucho más factible llegar a esta meta cuando utilizamos la dosis por peso que la dosis estándar. La dosis por peso entonces es un bolo inicial de 80 unidades internacionales por kilo y lo continuamos a 18 unidades internacionales kilo hora. En cuanto al fondaparinux, va a depender del peso del paciente. Menor de 50 kilogramos le ponemos 5 miligramos, de 50 a 100 kilogramos le ponemos 7.5 miligramos y cuando son mayores de 10 kilogramos les ponemos 10 miligramos.
Hay algo que de pronto se estarán preguntando algunos y es, bueno, ¿cuál utilizo acá? ¿Cuál será mejor? Yo he visto en el hospital, pues por lo menos yo en el tiempo que roté, lo que uno más veía era un miligramo por kilo cada 12. Personalmente nunca había un paciente anticoagulado pleno con heparina bajo peso molecular con enoxa a 1.5 miligramos kilo día. Entonces surge la duda de, bueno, ¿cuál uso? ¿Cuál será mejor? Hay estudios que muestran como este que tal vez sería mejor poner una única dosis, es decir, utilizar el de 1.5 miligramos por kilo cada 24, porque parece que tiene una menor incidencia de sangrados mayores. Si bien este es un único estudio, no tenemos metaanálisis al respecto y demás, no hay una evidencia certera que nos diga que la una es superior a la otra y muchas bibliografías que uno lee o a doctores que uno les puede preguntar que pues son expertos en el tema, hablan de que son equivalentes entre sí, que daría lo mismo y que quizá uno se podría quedar con la que se sienta más cómodo, la que tenga más experiencia, que por ahora casi todo el mundo tiene más experiencia con un miligramo por kilo cada 12 y por eso quizá esa sea la que veamos más de rutina en la práctica clínica. Cuando hablamos del riesgo de sangrado en tromboembolismo venoso, sea TBP o sea TEP, tenemos un problema y es que todas las calculadoras que ustedes se imaginen para riesgo de sangrado, ninguna está validada como tal para estos pacientes con TEP o con tromboembolismo venoso. Tanto así que cuando uno lee la guía de TEP de la Sociedad Europea es como pues nos toca sopesar, pero no hay una escala como tal establecida. UpToDate nos proporciona esta, pero hay digamos muchas otras disponibles. El punto es tratar de determinar qué pacientes realmente tienen o no la contraindicación, que sería más ajustado a esa diapositiva que vimos anteriormente de las contraindicaciones. Sin embargo, UpToDate nos dice que cualquier paciente con alto riesgo, más de 2 factores de riesgo, que serían todos estos que están acá, podríamos considerar no anticoagularlos, pero vean que muchos pacientes cumplirían con eso. O sea, un paciente que tenga diabetes y que tenga edad mayor a 65 años puede ser el pan de cada día de un TEP. Y yo creo que por estas dos condiciones no vamos a dejar de anticoagular a un paciente con TEP. Entonces el mensaje es que hay que sopesar riesgo-beneficio y casi que considerar verdaderamente no ponerlas es cuando hay una contraindicación franca. De resto lo que se tiene que hacer y es lo que ya está establecido en las guías, la guía de FA lo volvió a soportar como lo presentó Santi en su video al día con las guías de FA, la guía del TEP también lo dice, pues sopesemos riesgos y lo que tenemos que hacer es tratar de manejar los factores de riesgo del paciente y evitar en la mayor medida de lo posible su riesgo de sangrado, pero no vamos a dejar de anticoagular a un paciente por un score de riesgo. Cuando hablamos de la anticoagulación definitiva, que sería entonces la segunda fase de la anticoagulación en estos pacientes con tromboembolismo venoso, como habíamos dicho, tenemos varias opciones. Lo primero a recalcar es que en términos del tiempo que los tenemos que dejar anticoagulados, mínimo esos pacientes tienen que estar anticoagulados por 3 meses. Hay estudios en los cuales valoraron 10 días, 15 días, creo que 2 meses y les fue mal. Los pacientes tenían mucha recurrencia. Entonces la anticoagulación podemos concluir con esos estudios que es de vital importancia en esos primeros 3 meses. Posterior a los 3 meses es donde ya empiezan las dudas. A quienes llevo hasta 6, a quienes llevo hasta 12, a quienes los dejo anticoagulados de por vida. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Entonces estas eran las 3 opciones de manejo que teníamos para la anticoagulación definitiva. Tenemos los DOACs, tenemos la warfarina y tenemos la heparina de bajo peso molecular. Como hemos mencionado ya ampliamente, como explicamos en el primer video de la parte farmacológica, los DOACs van a ser la primera línea en casi todo el mundo y lo más importante es más saber en quién no considero DOACs. En quienes no, en las embarazadas porque no tenemos estudios que nos validen si se pueden utilizar o no. En los pacientes con cáncer, aunque aquí hay un pero del cual vamos a hablar ahorita, y es que ya tenemos estudios de DOACs en cáncer con tromboembolismo venoso que parece que les fue bien, específicamente Rivaroxaban, Apixaban y Dabigatran. Síndrome antifosfolípido, ese sí está claro que no. Los estudios han demostrado, hicieron un estudio en el cual le fue peor, hicieron un estudio en el cual lo tuvieron que parar prematuramente porque se estaban muriendo más los pacientes con DOACs que los pacientes con warfarina. Entonces, síndrome antifosfolípido definitivamente no se le pueden poner DOACs. TFG menor de 30, salvo quizá el apixaban y un poquito el rivaroxaban que podríamos considerarlos hasta 15. Y el paciente con hepatopatía, recuerden Child C, ningún DOAC y Child B, el rivaroxaban no lo podemos utilizar. Se debe también tratar de evitar en los pacientes que pesen más de 120 kilos o que tengan un IMC mayor a 40 porque los estudios excluyeron a estos pacientes. Entonces, ¿en quiénes consideramos la warfarina si el DOAC no es la opción? La warfarina va a ser la ideal en el paciente que lo desea,
en el paciente que prefiere la warfarina, en los pacientes que no podemos utilizar los DOACs, pero hay unas particularidades que sería mejor la heparina bajo peso molecular que vamos a mencionar, y la mala adherencia. Recuerden que habíamos hablado que es mucho más grave omitir una dosis en DOAC que omitir una dosis en warfarina. Entonces a esos pacientes que son malos adherentes al manejo, quizá lo mejor sea la warfarina. La heparina bajo peso molecular, por su parte, va a ser la ideal en las embarazadas, en los pacientes con cáncer, que esto es lo que les decía del pero, o sea, anteriormente, cáncer con riesgo de trombo o cáncer con trombo como tal establecido, era heparina bajo peso molecular de una vez. Dalteparina, de hecho, era la que más tenía estudios. Pero, como les digo, ya tenemos los estudios de Rivaroxa y de Apixa que les fue bien, siempre y cuando el cáncer no sea gastrointestinal o pancreático. Gastrointestinal, perdón, pancreático sí, que son los que más riesgo tienen como tal de sangrado. A esos pacientes los excluyeron de esos estudios. Y los pacientes con hepatopatía también quizá lo mejor sea la heparina bajo peso molecular. Y si el paciente se da el caso de que tenga una trombocitopenia inducida por heparinas y por eso hizo el trombo, pues nada, Fondaparinux. En cuanto a las dosis, el Rivaroxaban habíamos dicho que le íbamos a poner por 21 días 15 miligramos cada 12 y después queda 20 miligramos día. El Apixaban por su parte, que inicialmente estaba a 10 miligramos cada 12 por 7 días, los vamos a continuar 5 miligramos cada 12. Recuerden que la dosis baja a 2.5 si lo voy a tener anticoagulado por más de 6 meses, o sea, a los 6 meses le bajo a 2.5. El Dabigatran 150 miligramos cada 12, recuerden que necesito la anticoagulación parenteral previa. La warfarina la inicio a 5 miligramos día y voy haciendo el ajuste según el normograma, como explicamos en el video de farmacología. Y la enoxa 1 miligramo kilo cada 12 horas. Recuerden que también puedo llegar a considerar el 1.5, pero pues quizá casi todo el mundo utiliza más es 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Surge la pregunta entonces de la duración. Ya dijimos que sí o sí 3 meses todos, o sea, obligatorio. Pero entonces, ¿a quiénes se la extiendo y a quiénes no? Y aquí tenemos que hablar de un concepto importante y es que todo tromboembolismo venoso al cual yo me enfrente, yo tengo que clasificarlo conforme a si fue provocado o no provocado. ¿Qué quiere decir eso? Conforme a si tengo una causa clara que yo diga, este man hizo TEP por esto. Le hicieron una operación en la rodilla, estuvo inmovilizado y hizo una trombosis. Listo, esa fue la causa. Pero también puede ser que yo simplemente tengo un paciente de 30 años que me hace un TEP y yo no tengo ni idea de por qué me lo hizo, no tiene factores de riesgo, esa sería la no provocada. A su vez, cuando hablamos de un paciente que tiene un TEP provocado o una TBP provocada, es importante saber si ese factor de riesgo es reversible o no reversible. No es lo mismo el paciente que operaron, quedó con una férula, inmovilización de la pierna por 2 meses y me hizo una TBP, pero yo sé que en 3 meses el paciente ya va a estar sin férula, caminando y pues ya no va a tener el riesgo. A un paciente que hizo una ACV, está hemipléjico, está postrado, me hizo una TBP. Pues el paciente va a seguir postrado en 3 meses porque pues quedó con la secuela neurológica crónica. A ese paciente sería una provocada no reversible y ahí yo debo considerar extender la anticoagulación. En los pacientes con TBP o TEP no provocados, si tienen alto riesgo de sangrado, pero alto riesgo es que sea muy alto el riesgo de sangrado de verdad, los anticoagulo solo por 3 meses. De resto, la gran mayoría de los pacientes se considera una extensión del tiempo de anticoagulación. Pero aquí viene el problema. ¿Qué significa extender la anticoagulación? 6 meses, 12 meses, de por vida. Entonces, lo que hay más o menos de consenso es que se debe extender por 6 a 12 meses el tiempo de anticoagulación. Pero tenemos que tener en cuenta ciertas particularidades en las cuales ya no va a ser 6 a 12 meses, sino va a ser de por vida. Entonces, ¿a quién es anticoagulo de por vida? A todos los pacientes que tengan SAF, que tengan trombofilia, que tengan cáncer activo y me hagan un tromboembolismo pulmonar, los anticoagulo de por vida. Existen algunos scores que me predicen el riesgo de recurrencia, como el HER2, sobre todo en mujeres, el DASH, el Viena, pero ninguno de ellos tiene una validación lo suficientemente fuerte para utilizarlos de momento. Hay ciertas cosas que van en contra, como tener un dímero normal a los 3 meses, me habla de un bajo riesgo de recurrencia. También tengo que valorar el riesgo de sangrado, tengo que valorar la preferencia del paciente, entre otras. Podríamos decir que en general los pacientes que tengan bajo riesgo de sangrado y algunas de los siguientes, lo mejor sería considerarlas anticoagulación indefinida, o sea, de por vida. TBP o TEP no provocado, TBP o TEP no provocado recurrente, cáncer y SAF. De estas 4, estas 3 no tienen discusión. O
sea, si ustedes tienen un paciente con un TEP que ustedes no tienen ni idea de por qué le dio y le vuelve a dar otro TEP, nada, o sea, hay que anticoagularlo de por vida. Si tienen un paciente con TEP con cáncer o con síndrome antifosfolípido, toca anticoagularlo de por vida. La duda podría surgir en el primer caso que les pongo ahí, que es el TBP o el TEP no provocados como primer episodio aislado. Ahí queda la duda. Si nos vamos con la guía europea de tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, la guía europea nos dice que consideramos solo extenderla, pero no habla de indefinida. Pero por su parte el CHEST, que quizá creo yo que tiene más peso en la comunidad científica en términos de la anticoagulación que la guía europea del tromboembolismo pulmonar, el CHEST en su guía de anticoagulación, la última que salió, nos dice considere anticoagulación indefinida en todo paciente con TBP o TEP no provocado como primer episodio. Entonces, pues no sé, personalmente yo si tuviera un TEP no provocado que de verdad no se sabe por qué fue, que me anticoagulen de por vida. Ahí toca obviamente hablarlo con el paciente, sopesar riesgo-beneficio, pero es una cosa que toca pensar seriamente si se debe hacer o no. Como les digo, en las otras tres sí no va a haber duda, o sea, ese paciente necesita anticoagulación indefinida. Hay ciertas en las cuales queda el beneficio incierto, en donde dice, bueno, ¿será que se beneficia a este paciente verdaderamente de anticoagularlo de por vida? Como por ejemplo un TEP provocado recurrente, como por ejemplo un TEP provocado con factores de riesgo persistentes, lo que les decía, el paciente que me hace su primer TEP y está hemipléjico, como que lo anticoagulo de por vida, sí o no. TBP distal no provocada, TEP incidental no provocado. Eso queda como la duda, hay que individualizarlo según los factores de riesgo, como dice ahí la diapositiva. Entonces, el riesgo de recurrencia o la razón por las cuales sobre todo los no provocados se deben anticoagular de por vida o se debe considerar hacerlos es por esto. Miren, primer episodio de TEP no provocado en el primer año hay un 10% de recurrencia y un 5% de recurrencia. Y si es el segundo, 15 y 7.5. Por su parte, si es un provocado, por ejemplo, por cirugía, que uno dice pues es un TEP provocado reversible, es un 1% al año y después del año es 0.5%. O sea, claramente estos pacientes ahí sí ya queda la duda de, venga, ya el riesgo de sangrado puede ser mayor que el beneficio. Lo mismo con un TEP provocado por un factor de riesgo no quirúrgico 5% y 2.5%. Aquí la razón por la cual tenemos que considerar anticoagulación indefinida en estos pacientes. También hay un riesgo de sangrado establecido, conforme así tenemos un paciente con bajo riesgo, intermedio o alto riesgo, donde vean que en los primeros 3 meses puede ser hasta el 12.8%. Esto es lo que les decía del CHEST. El CHEST nos dice, bueno, ¿usted qué va a hacer después de que se le acaban los primeros 3 meses de anticoagulación en un paciente que le hizo un tromboembolismo venoso? Y dice, vea, si fue un primer episodio de tromboembolismo venoso provocado por cirugía, descontinúela, siempre. Si fue un primer episodio de tromboembolismo venoso provocado por un factor no quirúrgico o un primer episodio de TBP distal no provocado, discontinúe, descontinúe, descontinúe. Ahora, si fue un primer episodio de TBP proximal o tromboembolismo pulmonar no provocado, continúe, continúe y puede considerar discontinuar en el paciente con alto riesgo de sangrado. Y si es el segundo, nada, continúela y con una baja evidencia considere descontinuar en el alto riesgo de sangrado. Entonces, más o menos la conclusión es lo que hablamos. Tromboembolismo venoso no provocado recurrente, anticoagulación indefinida. SAF y cáncer, anticoagulación indefinida. Y tromboembolismo venoso, sobre todo si es un TEP o una TBP proximal como primer episodio no provocado, considere anticoagulación indefinida. Hay ciertas consideraciones especiales a tener en cuenta, por ejemplo, el paciente con cáncer, definitivamente lo que se prefiere es la heparina bajo peso molecular, como hablamos. En los pacientes que se debe o se busca evitar la terapia parenteral, el Rivaroxa y la Pixa son opciones. Recuerden que se pueden iniciar de una vez sin necesidad de anticoagulación parenteral previa. Si el paciente prefiere una dosis al día, Rivaroxa, Edoxa o la warfarina. Si el paciente tiene enfermedad hepática o coagulopatía, lo mejor es la heparina. Si el paciente tiene una enfermedad renal con TFG menor de 30, la warfarina sería lo mejor. Enfermedad coronaria, ahí podemos hablar de los DOACs o de la warfarina, especialmente de DOACs, como vamos a hablar ahorita más adelante, ya está claro que los DOACs sería lo mejor a utilizar ahí. Paciente con dispepsia o historia de sangrado gastrointestinal, warfarina o apixa, aquí es importante el dabigatran, tratar de evitarlo porque el dabigatran empeora los síntomas dispépticos y parece que se puede asociar con un aumento en el riesgo del sangrado gastrointestinal comparados con la warfarina. En el paciente con baja adherencia, warfarina. En el paciente con uso de terapia trombolítica, ahí sí la heparina no fraccionada, lo mismo que hablamos del paciente inestable y demás.
Lo mismo que el paciente que yo puedo necesitar un agente reversor, warfarina por la vitamina K, heparina no fraccionada por la protamina y el dabigatran por el idarucizumab. El andexanet, que es el que podemos utilizar para por los antagonistas del factor 10A, también se podría utilizar y lo podríamos considerar acá. Embarazo o riesgo de embarazo, heparina no fraccionada definitivamente, y si hay costos o cosas por el estilo, pues va a depender ya individualizar la situación. Hay una particularidad que tenemos que hablar y es cuando el paciente hace un tromboembolismo venoso y tiene cáncer. Como les había hablado, la anticoagulación inicial ideal sería con heparina de bajo peso molecular, pero como les mencionaba, hay estudios con DOACs que parecen tener menos riesgo de tromboembolismo venoso, pero con mayor tasa de sangrados, pero menores, no sangrados mayores. En la anticoagulación crónica tenemos heparina bajo peso molecular y ya podemos considerar a Apixa y Rivaroxa como primera línea, y como les había mencionado anteriormente, no van a ser opción el Apixa ni el Rivaroxa en neoplasia gastrointestinal, porque los estudios excluyeron a estos pacientes que, como sabemos, o sea, los DOACs parece, sobre todo el dabigatran, que se asocian con un poco más de sangrados menores, especialmente gastrointestinales, y si el cáncer gastrointestinal tiende a sangrar y le pongo un DOAC, pues eso les hubiera tirado el estudio, básicamente. Entonces, por eso los excluyeron y en el resto de neoplasias sí consideraron poner los DOACs. Recuerden que la anticoagulación es indefinida si tengo cáncer activo y pues sobre todo si tiene recurrencia, pero en general si tiene cáncer activo y tiene un tromboembolismo venoso queda anticoagulado de forma indefinida. La otra particularidad es el SAF, el paciente que me hace un tromboembolismo venoso y tiene síndrome antifosfolípido. La anticoagulación inicial va a ser con heparina bajo peso molecular y le hago una transición temprana a warfarina haciéndole el puente, como habíamos explicado en la charla pasada de anticoagulantes. La anticoagulación crónica va a ser con warfarina como primera línea con un INR meta de 2 a 3. Si el paciente me hace recurrencia, o sea, la warfarina no sirvió, puedo considerar poner heparina bajo peso molecular o puedo considerar aumentar la warfarina a un INR de 3 a 4. Son como las dos cosas que podemos hacer. Incluso hay algunas recomendaciones de expertos que dicen que uno podría poner hidroxicloroquina en esos escenarios, con una muy baja evidencia, claro está. Y los DOACs no solo no tienen evidencia, creo que está mal escrito acá, lo escribí mal yo en la diapositiva, me excuso. No solo es que no tengan evidencia, sino que en los estudios les fue mal, les fue pésimo. Hay un estudio en pacientes con SAF con perfil de alto riesgo que habían tenido trombosis arteriales o que eran triples positivos. Y los pacientes, ese estudio les tocó pararlo temprano, les estaba dando mucho más trombos, sangraban más a los pacientes que estaban, creo que era con Rivaroxaban, comparados con warfarina. Tenemos otro estudio que fue con Apixaban, en el cual ya no cogieron a pacientes pues con un perfil de tan alto riesgo, sino que cogieron a todo tipo de pacientes con SAF y el Apixaban no alcanzó los parámetros para hablar de un esquema no inferior, o sea, no alcanzó los valores de no inferioridad y además el Apixaban se asoció con una mayor tasa de recurrencia de tromboembolismos venosos, especialmente arteriales y ACVs. Entonces el resumen es no podemos utilizar los DOACs. Si bien la guía de síndrome antifosfolípido de la del EULAR que salió el año pasado, que pues yo personalmente no estoy de acuerdo con esa recomendación, dice que se puede considerar en los pacientes con recurrencia los DOACs, creo yo que no hay evidencia para respaldar eso. Hay evidencia antes para ir en contra de eso, entonces lo mejor sería no utilizar DOACs en SAF y por lo menos por ahora en los sitios en los que tuve yo la oportunidad de rotar, los DOACs están contraindicados en síndrome antifosfolípido. Esto es lo que le decía de la recurrencia, ajustar el INR mayor a 3, cambiar heparina o peso molecular o adicionar aspirina o hidroxicloroquina. Paciente con SAF que hace trombo queda anticoagulado indefinido. Eso es importante. SAF sin trombo no hay que anticoagularlo. SAF con trombo sí se anticoagula. O sea, no existe profilaxis primaria en síndrome antifosfolípido por ahora con evidencia. Hablemos de la tromboflebitis superficial, es una duda que siempre surge, o sea, uno dice, listo, TBP anticoagulo, sobre todo si es proximal, la distal, ahí quedan como las dudas, de eso vamos a subir un video próximamente de TBP con las nuevas guías que salieron de la ASH, pero una TBP distal, yo le puedo hacer un seguimiento ecográfico y si no tiene, digamos, progresión hacia proximal, yo puedo considerar no anticoagularla, pero de resto casi que todas las TBPs y todos los TEPs los anticoagulo como acabamos de ver. Pero si el paciente tiene una tromboflebitis superficial, ¿qué hago? ¿Lo anticoagulo? ¿No lo anticoagulo? Lo que se ha visto es que solo se debe anticoagular a los pacientes que tienen alto riesgo de embolización, es decir, los que hacen tromboflebitis superficial o los que tienen un riesgo de tromboembolismo venoso porque son mayores
a 5 centímetros la tromboflebitis, porque es una tromboflebitis safenofemoral o safenopoplitea o porque tiene otros factores de riesgo de embolismo. En cuanto a qué medicamento utilizar, pues no es claro, o sea, entenderán que es raro esto. No sé cuántos de los que vean este video habrán visto una tromboflebitis superficial anticoagulada. Entonces, muy probablemente no hay estudios grandes al respecto y nos debemos basar en recomendaciones de expertos. Tienen evidencia Fondaparinux, heparina bajo peso molecular, no fraccionada y apixaban de los DOACs. Y eso sería todo en cuanto a la parte más de tromboembolismo venoso. Hablemos ahora de la indicación de anticoagulación por fibrilación auricular. Paciente con FA, que sea una FA valvular, recuerden que si bien el término FA valvular técnicamente ya no existe, todo paciente con FA se considera como valvular entre comillas si tiene estenosis mitral moderada severa o si tiene una válvula mecánica. Estos pacientes con FA valvular tienen que estar anticoagulados, no importa su CHA2-VASc. Ahora, si el CHA2-VASc es mayor a 2 factores de riesgo sin incluir el sexo como factor de riesgo, o sea, en mujer 3 y en hombre 2, si somos como estrictos al CHA2-VASc, ese paciente definitivamente hay que anticoagular. Y en el paciente con un CHA2-VASc mayor a un factor de riesgo sin incluir el sexo, o sea, en mujeres 2 y en hombres 1, si da el CHA2-VASc, deberíamos considerarlo. ¿Y qué significa considerarlo, valorar? Porque si bien el CHA2-VASc es un score que le da casi el mismo puntaje a todos, por ejemplo, no es lo mismo el sexo que la edad, por el sexo casi que no importa, por eso si ustedes se dan cuenta, casi que podríamos quitar el sexo y hablar de 2 factores de riesgo o un factor de riesgo sin tener en cuenta el sexo. Y también dependiendo de la letra que estemos hablando, hay unas que predisponen más o predisponen menos. Por ejemplo, la diabetes predispone un montón a hacer trombo, mucho más de lo que sería la edad. Sobre todo la edad si es menor de 65 años. Entonces hay que individualizar a estos pacientes, pero en la gran mayoría, si tienen un CHA2-VASc de 1, sin contar el sexo, el paciente se anticoagula. ¿Por qué es importante la anticoagulación? Por el riesgo de ACV. Recuerden que la FA, como genera un flujo turbulento, especialmente en la auriculilla de la aurícula izquierda, puede hacer embolización y hacer ACV. Entonces disminuyen 2/3 el riesgo del ACV. Nuevamente, al igual que en el tromboembolismo venoso, anteriormente, hace ya mucho, se contraindicaba la anticoagulación según el score del Hasbled, pero ya está claro y como les dijo, se reafirmó en la última guía, que si quieren pueden ver el video que les comento que subió Santi de la nueva guía al día con las guías. Está claro que ningún score me contraindica la anticoagulación y lo que yo tengo que ver es tratar de disminuir los factores de riesgo, especialmente esto, el riesgo de sangrado intracraneal, que serían los factores que yo podría considerar para no anticoagular a un paciente. En esos pacientes que no puedo anticoagular, recuerden que tengo opciones como la oclusión de la auriculilla izquierda. Entonces, ¿qué pacientes tienen un riesgo de sangrado intracraneal? O sea, si me sangra la barriga, pues sería raro que un paciente se me muera por eso. Pero si alguien sangra intracraneal, eso es un ACV hemorrágico y pues las secuelas. Si no se muere, las secuelas neurológicas con las que queda son tremendas. Entonces, este es el que más me debería preocupar. Entonces, los pacientes que tienen riesgo de sangrado intracraneal son trombocitopenia o coagulopatía, sangrado activo, cirugía reciente, antecedentes de sangrado, disección aórtica, crisis hipertensiva o uso concomitante de antiagregantes. Este es el CHA2-VASc, para que no lo olviden, es un acrónimo, la C de Congestive Heart Failure, insuficiencia cardíaca congestiva, la H de hipertensión, la D de H, que da 2 puntos, que sería edad mayor a 75 años, la D de diabetes mellitus, la S de stroke, en donde entra ACV, AIT o tromboembolia previa, la V de enfermedad vascular, en donde entra infarto del miocardio, enfermedad arterial periférica o placa aórtica aterosclerótica previa. La otra A nuevamente de H, que sería edad entre 65 y 74 años. Y la SC de Sex Category, categoría del sexo, que sería el femenino, que como les dije, este casi que es el que menos importa. En cuanto, este es el resumen, lo que les decía, el resumen que nos da la guía europea. Si tengo 2 o si tengo una FA valvular, válvula cardíaca mecánica o estenosis mitral moderada severa, anticoagulación de una vez. Si tengo un CHA2-VASc de 2 o más, anticoagulación de una vez sin tener en cuenta el sexo. Si tengo un CHA2-VASc de 1, considero. Y si tengo un CHA2-VASc de 0, perdón. Y si tengo un CHA2-VASc de 0, pues no estaría indicada como tal la anticoagulación. Estos son los factores de riesgo de sangrado que nos da la guía europea que deberíamos tratar de monitorizar y tratar de prevenir y arreglarlos para que el paciente no me sangre, que pues son básicamente todas las cosas que ustedes se pueden imaginar que están en el Hasbled y en todos los scores de sangrado. Hipertensión, INR lábil, anemia, falla renal, falla hepática, todo lo que se puedan imaginar.
Incluso hay un score de sangrado con warfarina, pero como les digo, ningún score contraindica el uso de la anticoagulación. Ya hablando específicamente de listo, ya definí que el paciente con fibrilación auricular tengo que anticoagularlo, ¿con qué lo anticoagulo? Entonces, lo que está claro actualmente es que salvo que la FA sea valvular, la primera línea van a ser los DOACs. Todos los estudios de los DOACs, dabigatran, apixaban, rivaroxaban, todos mostraron una menor tasa de ACV y una menor tasa de sangrados mayores, sobre todo de sangrados intracraneales. Si bien en algunos hubo una mayor tasa de sangrados menores gastrointestinales y aumento en síntomas gastrointestinales, sobre todo dabigatran, como les digo, ese aumento obviamente queda sobrepasado a sobremedida por disminuir la tasa de ACV y los sangrados mayores en los pacientes con FA. En los pacientes que tengan contraindicación a la anticoagulación, sea DOACs o sea warfarina, diferente a riesgo de sangrado, uno puede considerar poner aspirina más clopidogrel, pero de resto los antiagregantes no tienen ningún papel en el manejo de la disminución del riesgo de embolismos en la FA. O sea, poner DOACs más aspirina más clopidogrel no les añade nada, les añade riesgo de sangrado, pero no les añade nada en términos de prevenir ACV. En caso de usar warfarina, es importante que lo que se tiene actualmente es que no se requiere puente, como les había dicho en el video pasado. Si bien uno siempre tiene en la cabeza warfarina es igual a puente previo, eso está debatido porque la necrosis inducida por warfarina está demostrada en pacientes con déficit congénito de proteína C y S. Entonces, si bien se sigue utilizando mucho en tromboembolismo venoso, como vimos ahorita, en FA, las guías, UpToDate y la bibliografía más reciente nos habla de que no se requiere puente para iniciar la warfarina. Como siempre, cuando no DOAC, pacientes que prefieren warfarina, lo que les había dicho, un viejito que lleva 30 años con warfarina y yo le vengo a decir, venga, es que salió este medicamento que es mejor, él me puede decir, no, yo quiero quedarme con mi warfarina, pues se queda con su warfarina. Válvula mecánica o estenosis mitral moderada severa, me faltaría acá, o sea, FA valvular. Mala adherencia, el costo, la TFG menor a 30 con posible excepción de la Pixaban hasta 15, como les había dicho, contraindicación por uso de fenitoína, inhibidores de proteasa o VIH. La dosis de los DOACs va a ser de 20 miligramos vía oral día del rivaroxaban. En este no necesito una dosis inicial y luego no nada, 20 miligramos vía oral día desde el inicio. Apixaban 5 miligramos vía oral cada 12 horas y es importante saber que en el apixaban hay un ajuste de dosis cuando estoy hablando de FA que le bajo a 2.5 cada 12 horas si tiene dos o más de las siguientes, que sea mayor a 80 años, que pese menos de 60 kilos o que tenga una creatina mayor a 1.5. Es importante recalcar, esto solo es en fibrilación auricular. Si recuerdan, en tromboembolismo venoso era 5 cada 12. Bueno, le podíamos dar los 10 cada 12 iniciales, después 5 cada 12 y solo si se iba a prolongar por más de 6 meses la anticoagulación, ahí le bajaba a 2.5. Pero no tiene esto nada que ver, estas tres condiciones, con el tromboembolismo venoso. Eso solo aplica para FA. En cuanto al dabigatran, le puedo dar 150 a 110 miligramos cada 12. Prefiero, en la medida de lo posible, los 150 miligramos. Y en la warfarina, la inicio 5 miligramos día y la voy ajustando conforme al normograma, como explicamos en el video de anticoagulación. En cuanto a poblaciones especiales de los pacientes con FA, vamos a hablar principalmente de dos. Los enfermos renales crónicos, hay muchas dudas de qué hacer con ellos, sobre todo cuando ya tienen una TFG menor de 30, queda como, bueno, ¿qué hago? Le pongo DOAC, le pongo warfarina, si está en diálisis, ¿qué le hago? Porque ustedes saben que para las diálisis a los pacientes los perfunden con heparina no fraccionada. Entonces en estos pacientes la labilidad del INR en tal caso de utilizar warfarina y las alteraciones en las concentraciones de los medicamentos en caso de utilizar apixaban son altísimas. Y eso hace que tenga mucho riesgo tanto de trombosis si la cosa se me va para abajo o de sangrado si la cosa se me va para arriba en términos de la concentración de medicamentos. Entonces en estos pacientes es muy importante hacer un consenso con el paciente, explicarles todos los riesgos y los posibles beneficios y llegar a una definición de qué se va a hacer. Si lo va a poner a Pixa, si lo va a poner warfa, ¿qué voy a hacer? Fíjense que la heparina no la hemos hablado, porque la heparina no se usa en FA. No consideramos heparina en FA. En cuanto al hipertiroidismo, es importante que si yo tengo un paciente que claramente me hizo una FA por una tirotoxicosis y yo ya le arreglé el hipertiroidismo, el man lleva 3 meses en metas, todo está perfecto y le hago un holter de 24 horas que no muestra ni una sola pizca de FA, puedo considerar retirarle la anticoagulación, porque digamos que era una FA reversible.
Es muy baja la posibilidad de que él me recurra. Esto solo se puede considerar en hipertiroidismo. Nuevamente los invito, si lo necesitan, a ver la charla de FA. La FA, así sea una FA paroxística, un paciente que me hace una primera FA, a menos de que sea una consideración muy especial como un posquirúrgico, un síndrome del corazón festivo. Si yo tengo un viejito que me hace una FA de la nada, ese paciente tiene un riesgo altísimo de seguirme haciendo FAs de la nada y yo no puedo considerar retirar anticoagulación. Este sería como un escenario pues particular. El otro escenario particular es el paciente que me hace un ACV, sea porque ya estaba anticoagulado y me hizo el ACV, o sea porque debutó con un ACV. Recuerden que todo ACV tengo que hacerle estudio de FA y le diagnostiqué la FA. La anticoagulación, aquí el problema es que recuerden que el miedo de un ACV trombótico es que se convierta en hemorrágico, perdón. En un ACV isquémico el miedo es que se convierta o se transforme a hemorrágico, porque ahí las cosas se empeoran para el pronóstico del paciente. Entonces, yo dependiendo del NIS, cómo clasifique el ACV, voy a definir qué tan pronto le inicio la anticoagulación. Si fue una IT, se la inicio un día después. Si fue un ACV leve, un NIS menor de 8, se la inició 3 días después. Y si fue un ACV moderado a grave, NIS de 8, por encima de 8, es importante tener en cuenta factores que favorecen el inicio temprano y factores que favorecen el inicio tardío. Por ejemplo, qué tan extenso fue el ACV, si tiene o no gastrostomía, si requiere cirugía, etc. Y muy importante, en estos dos pacientes, en estos dos grupos de pacientes, en el paciente que tenga el NIS encima de 8 más bien, antes de iniciar anticoagulación, si ya pasaron los días y yo dije listo, en caso del ACV moderado ya pasó el sexto día, en caso del ACV grave ya pasó el 12º día, tengo que hacerle un TAC antes de anticoagular. Si en ese TAC hay hemorragia, pues no lo puedo anticoagular. Es obligatorio hacer ese TAC antes de iniciar anticoagulación. ¿Listo? Eso sería todo en cuanto a fibrilación auricular. Hablemos ahora de la anticoagulación en el infarto, hablando específicamente en este caso del infarto con elevación del ST. Cuando hablamos de infarto con elevación del ST, la anticoagulación va a depender de la conducta que yo tome con mi paciente. Le voy a hacer una intervención coronaria percutánea, lo voy a trombolizar o le voy a instaurar manejo médico. Si le voy a hacer una intervención coronaria percutánea, el paciente solo requiere anticoagulación durante el procedimiento, siendo la primera línea la heparina no fraccionada y teniendo como segunda línea la enoxa o el bivalirudin, sobre todo la enoxa. En el video que subimos de infarto sin elevación del ST, la nueva guía que salió de la Sociedad Europea, hablamos un poquito más a fondo de esto, pero el resumen es que el bivalirudin antes era como el non plus ultra en PSI, pero con los estudios que se han hecho más nuevos, se llama el Sweden, si mal no estoy el estudio, así como Suecia, ya el más actualizado, que fue como con las condiciones óptimas con las que se hace actualmente la PSI, se demostró la superioridad de la heparina sobre el bivalirudin. Entonces el bivalirudin casi que está desechado, podríamos decirlo así. En cuanto a la fibrinolisis, el paciente sí toca anticoagularlo por 8 días. ¿Listo? Esta anticoagulación por 8 días se va a hacer con heparina bajo peso molecular como primera línea y se puede considerar como segunda línea el fondaparinux si no se le va a realizar PSI. Muy importante esto. Ahorita vamos a hablar de eso más a fondo, de la parte del fondaparinux con la PSI. Y si el paciente le voy a instaurar manejo médico porque tiene contraindicación para trombolisis, no es candidato a PSI, ya está fuera de las ventanas, pues nada, lo anticoagulo por 8 días, en este caso con heparina de bajo peso molecular como primera línea y heparina no fraccionada como segunda línea. En cuanto a las dosis de la heparina no fraccionada, cuando le pongo heparina no fraccionada a un paciente que trombolizo, que recuerden que no es lo ideal sería poner heparina bajo peso molecular, se utiliza un bolo de 60 unidades por kilo con un máximo de 4000, seguido de una infusión de 12 unidades kilo hora con un máximo de 1000 unidades hora. Para el paciente que le voy a hacer PSI, la dosis es solo durante el procedimiento. Le pongo la dosis, le hago el procedimiento y listo. La dosis es de 70 a 100 unidades internacionales kilo en bolo con un máximo de 7000. Y para el paciente que le voy a hacer manejo médico, le pongo un bolo de 50 a 70 unidades internacionales por kilo con un máximo de 5000, seguido de una infusión de 12 unidades internacionales kilo hora con un máximo de 1000 unidades hora. En cuanto a la heparina de bajo peso molecular, si voy a hacer trombolisis, se le pone un bolo de 30 miligramos seguido de 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Es importante aquí saber que la dosis de la heparina de bajo peso molecular se ajusta en el infarto con elevación del ST conforme a la TFG y conforme a la edad. Si el paciente tiene una TFG menor de 30, ya no va a ser cada 12, sino que va a ser cada 24. Si el paciente tiene más de 75 años, esto está mal, es 75 años,
la dosis ya no es 1 miligramo por kilo, sino 0,75 miligramos por kilo. Y si además de ser mayor de 75 años tiene la TFG menor de 30, pues las dos cosas. Sería 0,75 miligramos por kilo cada 24, no cada 12. Entonces yo ahí voy viendo cómo le ajusto esa dosis de mantenimiento. Esta dosis se le pone 15 minutos después de haberle colocado el bolo. En cuanto a la PCI, nada, solo le pongo 1 miligramo por kilo cada 12 horas y al momento de hacer la PCI yo voy a ver hace cuánto le puse la última dosis de heparina bajo peso molecular. Por ejemplo, cuando uno tiene un paciente que trombolizó, le puso la heparina bajo peso molecular y el paciente igual le tiene que hacer la PCI cuando uno lo remite, porque no sé, estoy en el rural. Cuando llegan allá lo que ellos miran es, bueno, ¿cuándo le puso usted la heparina bajo peso molecular? Si la última dosis fue 8 a 12 horas, uno lo que hace es darle un bolo de 0,3 miligramos por kilo de heparina bajo peso molecular. Pero si la última dosis fue hace más de 12 horas, lo que hago es ponerle la heparina no fraccionada a dosis de PCI. Le pongo el bolo. ¿Listo? Ahora hablemos del infarto sin elevación del ST. En el infarto sin elevación del ST, que le voy a hacer una intervención coronaria percutánea, nuevamente la anticoagulación es únicamente durante el procedimiento, heparina de no fraccionada como primera línea y enoxabivalirudin como segunda línea, estando el bivalirudin ya casi que descartado. En el manejo médico, recuerden que aquí no existe la trombolisis como opción. En el manejo médico yo lo voy a anticoagular por 2 días únicamente y lo voy a anticoagular con heparina bajo peso molecular como primera línea y el fondaparinux aquí tiene un papel súper importante. Ahorita ya vamos a hablar de eso. En cuanto a las dosis, la heparina no fraccionada, la PCI, se utiliza un bolo de 60 seguido de la infusión de 12, igualito. Y si ha tenido fondaparinux previo, solo le pongo un bolo de 0,85 unidades por kilo y luego lo voy ajustando según un normograma ahí que existe, que pues eso lo tendrán los hemodinamistas. En cuanto a la heparina bajo peso molecular, si le voy a hacer PCI es de 1 miligramo por kilo cada 12 y aquí nuevamente lo mismo, miro cuando le voy a hacer la PCI hace cuánto fue la última dosis y aquí simplemente es, si lleva más de 8 horas le doy un bolo de 0,3, ya aquí no hay la opción de ponerle la PCI. Y si el manejo fue médico le pongo 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Cada 24 horas si la TFG es menor de 30, pero miren que aquí no existe el ajuste de dosis por la edad. Eso es súper importante. Ese ajuste de dosis por edad solo aplica para el infarto con elevación del ST. En cuanto al fondaparinux, le voy a hacer manejo médico si tiene 2.5 miligramos, le voy a hacer manejo médico, con una dosis de 2.5 miligramos subcutáneo al día. Entonces hablemos un poquito de esta parte del fondaparinux, porque el fondaparinux uno lo ve como primera línea, pero después uno se confunde porque dice que el fondaparinux no sirve para PCI, entonces uno queda como, uy, ¿cómo así? No era la primera línea, ¿qué hago? El fondaparinux es la primera línea, así de simple, para el paciente con infarto sin elevación del ST. Pero yo no lo puedo dejar solo con fondaparinux si le voy a hacer una PCI, porque resulta que el fondaparinux se asoció con mayor tasa de complicaciones intraprocedimiento cuando le hago una PCI a los pacientes. Entonces por eso es que yo les puse esto. Si el paciente le puse fondaparinux y le hago la PCI, le hago manejo previo con un bolo de heparina no fraccionada. Entonces se le pone el fondaparinux y se le pone el bolo de heparina no fraccionada cuando le hago la PCI. En tal caso de que tenga el fondaparinux. Si no tengo fondaparinux, mi recomendación es nada, pues no se complique. Váyase con heparina bajo peso molecular, que tiene evidencia, o váyase con la dosis de no fraccionada durante la PCI ya. En cuanto a la anticoagulación crónica, lo primero es que per se, por el infarto, no tiene anticoagulación. O sea, uno si se infarta no queda con indicación de anticoagulación crónica, uno queda con indicación de antiagregación con aspirina y con clopidogrel. Teniendo en cuenta esto, uno solo le va a continuar anticoagulación a un paciente si tiene indicación para hacerles anticoagulación crónica. Por ejemplo, tiene un trombo intracavitario, tiene una FA, hizo un TEP, no sé, algo que sea que el paciente tiene indicación para que continúe anticoagulado crónico. Anteriormente, cuando un paciente tenía anticoagulación crónica, se utilizaba la triple terapia, es decir, warfarina, aspirina y clopidogrel. Eso aumentaba muchísimo el riesgo de sangrado de los pacientes sin un beneficio tan claro en términos de la disminución Sí, pues más que todo, más bien, o sea, no generaba tanto beneficio en términos de la parte antiagregación, anticoagulación para infarto y para la indicación de la anticoagulación, pero aumentaba muchísimo el riesgo del sangrado. Teniendo en cuenta eso, empezaron a salir unos estudios con los DOACs en donde quitaron la aspirina y empezaron a utilizar solo DOAC con
el inhibidor del P2Y12 con el clopidogrel. Entonces tenemos un estudio que es el Pegasus, tenemos un estudio que es el Redual, tenemos un estudio que es el Pioneer AF, en donde tenemos manejo con dabigatran, con rivaroxaban y con apixaban. Y les fue mejor. Menos tasa de sangrado, menor incidencia de recurrencia de infarto y de tromboembolismo. Entonces actualmente ya no está indicada la triple terapia, eso está explicado a fondo en el video de infarto sin elevación del ST que subí yo de al día con las guías por si lo quieren ver. Y lo que se utiliza actualmente es un DOAC, como les había dicho, Daviga, Rivaroxa o Apixa con clopidogrel por 12 meses. El lío es que todavía no sabemos qué hacer después de los 12 meses. ¿Al año le continúo la diterapia o le retiro el clopidogrel? ¿Qué queda ahí? ¿Cuál es la duda? Hay un estudio, se me olvidó el nombre, empieza con R, en el cual ya se hizo el seguimiento posterior a 12 meses y compararon estas dos conductas, continuar biterapia o retirar el clopidogrel, y parece que es seguro retirar el clopidogrel, menor incidencia de sangrado, misma tasa de recurrencias, y lo dejo solo con la anticoagulación de ahí en adelante, con el DOAC. Lo último de lo cual vamos a hablar en este video va a ser de tromboprofilaxis, que ya no sería como tal una indicación pues por una patología que tengo que anticoagular al paciente, sino más bien es una prevención para que el paciente me haga un trombo, como su nombre lo dice, tromboprofilaxis. Es muy importante ahí tener en cuenta que estar hospitalizado, sea o no quirúrgico, porque muchas veces en la cabeza solo se tiene el paciente quirúrgico, sobre todo el quirúrgico ortopédico, el hecho de estar hospitalizado es un riesgo para generar un tromboembolismo venoso. Es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, uno en todos los pacientes hospitalizados debe sopesar el riesgo de la trombosis el riesgo de la trombosis versus el riesgo del sangrado para determinar qué pacientes se benefician de la tromboprofilaxis. Cuando yo considero que un paciente tiene indicación de tromboprofilaxis farmacológica, esta tromboprofilaxis solo va a ser durante la hospitalización, salvo ciertos escenarios particulares que vamos a hablar más adelante. Separemos entonces al paciente hospitalizado en el paciente hospitalizado no quirúrgico y en el paciente hospitalizado quirúrgico. En el paciente hospitalizado no quirúrgico, el riesgo de trombosis lo puedo establecer con la escala de Padua, que es el Padua mayor a 4, pero también tengo otros scores como el IMPROVE y el Geneva. El que más se utiliza es el Padua. Y tengo que tener en cuenta las cosas que me aumentan el riesgo de sangrado. Que tenga sangrado intracraneal, que tenga sangrado activo, que tenga una úlcera gastroduodenal, que haya sangrado en los últimos 3 meses, que haya tenido cirugía en las últimas 6 a 12 horas o que tenga coagulopatía o trombocitopenia con las plaquetas por debajo de 50.000. Conforme a sopesar estos riesgos y estos beneficios, yo suelo anticoagular al paciente. Este es el score de Padua. En el score de Padua tenemos el cáncer, el antecedente de tromboembolismo venoso, si tiene movilidad disminuida, trauma, condición trombofílica conocida, edad, bla, bla, bla. Si da más de 4 el Padua, es indicación de anticoagular, salvo que el paciente ya el riesgo de sangrado sea muy alto. Entonces lo voy a individualizar más o menos así. En el paciente que tiene riesgo bajo, o sea que el Padua no le dio, lo que hago es hacerle tromboprofilaxis mecánica. Y aquí hay una cosa que, pues si bien no es anticoagulación, creo que es importante mencionar. Siempre que uno piensa en tromboprofilaxis mecánicas, medias antiembólicas para todo el mundo, para todos los pacientes. Resulta que hay un estudio en el cual valoraron la verdadera utilidad de las medias antiembólicas y no sirvió. Sorprendentemente, o sea, pues todo el mundo pensaría que servirían. Sorprendentemente no sirvió y aumentó la tasa de úlceras por presión. Entonces queda la duda. Incluso UpToDate, el mismo UpToDate dice como queda la duda y creemos que por conocimiento fisiopatológico sigue habiendo un beneficio en el hecho de ponerle las medias a los pacientes. Pero hay esa duda, ¿no? Lo que sí tiene evidencia como tromboprofilaxis mecánica es la compresión neumática intermitente. Y claramente puedes decirle al paciente si puede caminar, camine, etcétera. Pero lo que está claro que disminuye la incidencia de los trombos en el paciente hospitalizado es la compresión neumática intermitente. Que eso no son las medias solamente, sino que es una cosa que le va haciendo como una compresión que le estimula, por así decirlo, el peristaltismo de las venas, entre comillas, el retorno venoso. Y eso disminuye la incidencia de los trombos. Si el paciente tiene un riesgo moderado a alto, o sea, un Padua mayor de 4, ahí sí se indica, además de la tromboprofilaxis mecánica, la tromboprofilaxis farmacológica. Para la tromboprofilaxis farmacológica en el paciente no quirúrgico tenemos como opciones la heparina bajo peso molecular, la heparina no fraccionada o el Fondaparinux.
En la heparina o peso molecular se utiliza enoxa a 40 miligramos subcutáneos al día, es la primera línea de manejo. Se utiliza heparina no fraccionada, 5.000 unidades internacionales subcutáneas cada 12 horas, especialmente en los pacientes renales con una TFG menor de 30. Sin embargo, hay una dosis de enoxa con TFG menor de 30 que es de 30 miligramos subcutáneo día. No tiene la mejor evidencia de la vida, pero pues se podría considerar y yo la he visto. Pero pues yo personalmente, si tengo un paciente renal, prefiero ponerle la no fraccionada, si no, le pongo la enoxa. Y Fondaparinux 2.5 miligramos subcutáneos día. Hablemos ahora del paciente quirúrgico, y el paciente quirúrgico también nos toca dividirlo en dos. Hay un paciente quirúrgico ortopédico y hay un paciente quirúrgico no ortopédico. El paciente quirúrgico ortopédico, si tiene alto riesgo, tengo que dividir, perdón, los procedimientos en alto riesgo o en bajo riesgo. Los procedimientos de alto riesgo son reemplazo de cadera o rodilla, pacientes que les hacen cirugías por fracturas de cadera o pelvis y los pacientes que tienen trauma mayor, múltiples fracturas. Usualmente se habla de polifractura cuando el paciente tiene 3 o más fracturas. Entonces, en los pacientes de alto riesgo es cuando pues, más hay que considerar la posibilidad de la anticoagulación. Entonces, bueno, más que anticoagular es poner la tromboprofilaxis, ¿no? Qué pena con ustedes. No propiamente es anticoagular pleno, sino poner tromboprofilaxis. Usualmente, todos los pacientes de alto riesgo, uno les pone tromboprofilaxis y a los pacientes de bajo riesgo toca individualizarlos. ¿Cómo les voy a hacer el manejo? Entonces, aquí es donde entramos a donde yo les dije, estos son los pacientes a los cuales no solo se les da la tromboprofilaxis durante la hospitalización, sino después. Los pacientes que tienen reemplazo de cadera, hay que ponerles tromboprofilaxis por 35 días. Y los demás de alto riesgo, o sea, reemplazo de rodilla, fractura de cadera, fractura de pelvis, se les pone por 10 a 14 días la tromboprofilaxis. En cuanto a lo que puede utilizar, como el paciente ortopédico es el que más riesgo tiene, en ellos han hecho estudios incluso con los DOACs y tenemos muchas opciones de manejo. Tenemos la enoxa 12 horas después de la cirugía, la no fraccionada 12 horas después de la cirugía, tenemos el Fondaparinux 12 horas después de la cirugía, la warfarina 12 a 24 horas después de la cirugía, el Rivaroxa 6 a 12 horas después de la cirugía, dabigatrana 110, importante, no a 150, 1 a 4 horas después de la cirugía y el Apixa a 2.5, el Rivaroxa está a 10 también, para que lo tengan en cuenta, el Apixa 2.5 12 horas después de la cirugía. Vean todo lo que tenemos de opciones para estos pacientes. Ahora, si tenemos un paciente quirúrgico no ortopédico, que casi que podríamos meter aquí a los ortopédicos de bajo riesgo, tenemos un score que es el Caprini. El Caprini es el score de riesgo que está más validado para el uso en los pacientes que tienen pues un procedimiento quirúrgico. Según el Caprini podemos dividir al paciente en 4 grupos: riesgo muy bajo, riesgo moderado o riesgo alto. Riesgo muy bajo 0 puntos, riesgo bajo 1 a 2 puntos, riesgo moderado 3 a 4 puntos y 5 o más puntos sería un riesgo alto. Importante tener en cuenta, cirugía cardíaca, cirugía bariátrica y cirugía neurológica, sea sistema nervioso central o neuroespinal, es de entrada un riesgo moderado a alto. Muy importante tener eso en cuenta. Bajo estas consideraciones, esto me quedó mal el título, esto es paciente quirúrgico, qué pena con ustedes. Si el paciente tiene un riesgo muy bajo, no se le pone tromboprofilaxis. Si el paciente tiene un riesgo bajo, se le pone tromboprofilaxis mecánica. Si el paciente tiene un riesgo moderado a alto, se le pone tromboprofilaxis farmacológica. En cuanto a lo que puede utilizar como tromboprofilaxis farmacológica, es casi lo mismo que el paciente que era no quirúrgico. Enoxa 40 miligramos subcutáneo de día, no fraccionada 5.000 unidades subcutáneas cada 12 horas, Fondaparinux 2.5 subcutáneo de día y se inicia usualmente 2 a 12 horas después de la cirugía. Vamos a hablar de 2 particularidades adicionales y con eso daríamos por terminado el video. La primera particularidad es el paciente con cáncer que no me ha hecho tromboembolismo. O sea, nosotros ya hablamos de cómo manejar el tromboembolismo en el paciente con cáncer. Pero ¿qué hago en el paciente con cáncer? Yo sé que el cáncer aumenta el riesgo de trombos. El cáncer es un estado protrombótico. La razón por la cual el cáncer es un estado protrombótico es porque aumenta de por sí los factores protrombóticos, disminuye los factores que van en contra de la coagulación, los factores anticoagulantes. Y además los cánceres, sobre todo los adenocarcinomas que producen mucina, la mucina es un activador o genera agregación plaquetaria y muchos tipos de cáncer o de neoplasias producen algo que se llama el PCA, Procoagulant Cancer Agent, el agente procoagulante cancerígeno, que es un activador directo del factor 10.
Entonces, por todo lado, el cáncer trata de hacer trombos. Entonces, entra la duda de, venga, ¿será que hay algún beneficio de un paciente con cáncer hacerle tromboprofilaxis, evitar que me haga el trombo? Porque, claro, hay que mencionar que el paciente con cáncer que me hace un trombo se le deteriora el pronóstico absurdamente, o sea, tiene muchísimo más riesgo de morirse en el siguiente año, o sea, todo se le va para el piso en términos de pronósticos. Entonces, basado en eso, dijeron, venga, consideremos cómo vamos a hacer con el paciente con cáncer. Si el paciente es médico y está hospitalizado, o sea, si el paciente es no quirúrgico y lo hospitalizo, lo manejo igual. O sea, sí o sí, usualmente sí o sí se anticoagula porque el PADUA de una vez da para anticoagular. Si el paciente es quirúrgico, le voy a generar esto es nuevamente, qué pena con la confusión del término, es tromboprofilaxis. Le voy a poner la tromboprofilaxis por 10 a 14 días. Pero entra la duda de listo, si el paciente no es que esté hospitalizado, sino que solo tiene cáncer, lo que dijimos, habrá beneficio. Y lo que se ha demostrado es que hay beneficio de tromboprofilaxis ambulatoria en estos pacientes. Corana, mayor de 3, el score de Corana ya les muestro, es un score específico para pacientes con cáncer. Un score de Corana mayor de 2 con deseo del paciente. Y lo puedo hacer con enoxaparina, que era antes la primera línea de manejo, pero tenemos estudios con Apixa o con Rivaroxa, nuevamente quitando cáncer gastrointestinal. Este es el score de Corana, en donde según el tipo de cáncer, miren cómo el cáncer de estómago y el cáncer de páncreas son los que más riesgo tienen de sangrado. De hecho, lo que se conoce como el síndrome de Trousseau o la tromboflebitis migratoria fue descrito inicialmente en el cáncer de páncreas, aunque puede estar en cualquier tipo de cáncer. ¿Cómo está el conteo de plaquetas prequimioterápico? ¿Cómo está el conteo de hemoglobina? ¿Cómo está el conteo de leucocitos prequimioterápico? ¿Y cómo está el índice de masa corporal? Y ahí podemos hablar de cómo queda el score. Entonces ya saben, si tiene un score de 3, lo mejor sería hacer la tromboprofilaxis y de 2, con deseo del paciente, hacerle la tromboprofilaxis. Para la tromboprofilaxis puedo poner heparina no fraccionada 5.000 unidades cada 12 horas. Puedo utilizar heparinas de bajo peso molecular, la que más tenemos nosotros disponible es Enoxa, 40 una vez al día. Y puedo utilizar Fondaparinux 2.5 una vez al día, pero recuerden que ya puedo utilizar también Rivaroxa y Apixa. El segundo grupo particular del cual vamos a hablar, o sea, lo último de lo cual vamos a hablar es de esto. ¿Qué hacer con el manejo perioperatorio del paciente que está anticoagulado? ¿Le interrumpo la anticoagulación? ¿No se la interrumpo? ¿Cuándo se la interrumpo? Demás. En general, si uno tiene un paciente que va a operar, pues no lo puede operar anticoagulado. Casi todo el mundo hay que quitarle la anticoagulación. Pero hay ciertos escenarios en los cuales no es necesario. Procedimientos dentales, procedimientos dermatológicos, colocación de dispositivos cardíacos implantables y procedimientos endovasculares, se ha demostrado que no es necesario interrumpir la anticoagulación. En el resto sí toca interrumpirla. Y cuando la interrumpo viene la duda de listo, ¿a quién le hago puente? El puente es algo que surge principalmente en los pacientes con fibrilación auricular que decían, venga, tengo un paciente con fibrilación auricular, CHA2-VASc de 4, lo voy a operar. Lo tengo con warfarina. La warfarina toca quitarla 5 días antes de. No será bueno que le pongamos entonces heparina para poder retirarle la anticoagulación solo 12 horas a 24 horas antes del procedimiento y así disminuyo el riesgo de que me haga una ACV. Tiene toda la lógica, ¿cierto? Si bien tiene toda la lógica, hay un estudio que es el Bridge, que ya les voy a mostrar, que va en contra de esa lógica. Una muestra más donde lo que hay que aplicar es medicina basada en la evidencia y no medicina basada en la fisiología, pues. Entonces hay que conocer en primer lugar el tiempo de interrupción. El tiempo de interrupción de los DOACs es medio complicado porque toca valorar según la TFG cómo está. Entonces, por ejemplo, miren acá como el Dabigatran, si la TFG está mayor a 50, le doy 3 días antes, pero si está entre 30 y 50, le doy 5 días antes la última dosis. Y así uno va ajustando cada uno. Entonces, conforme a la TFG y demás, más o menos el tiempo de interrupción de los DOACs está entre 3 y 5 días. Y la warfarina es 5 días antes. Por su parte, la heparina bajo peso molecular suele ser 12 horas antes y la no fraccionada también suele ser 12 a 6 horas antes. Hablemos entonces de esa terapia puente. La terapia puente es el paciente que tengo anticoagulado con warfarina y lo que hago es pasarlo a una heparina bajo peso molecular o heparina no fraccionada, dosis terapéuticas, o sea, dosis de anticoagulación plena, 1 miligramo kilo cada 12 o la no fraccionada con el bolo de 80 seguido de la infusión de 18. Se hace 3 días antes de la cirugía, es decir, le suspendo la warfarina 5 días antes y 3 días antes le inicio la heparina. Y después, pues 12 a 6 horas antes, le interrumpo la anticoagulación, le hago la cirugía y después del procedimiento quirúrgico le reinicio la heparina y le hago el puente a warfarina. Esa es la lógica del puente. Entonces,
esa es como la lógica como les estaba explicando. Y entonces hay que tener ciertas consideraciones. Si yo le voy a hacer una puente a una fibrilación auricular, debe ser pre y postoperatorio. Si le voy a hacer un puente a un paciente que tuvo un tromboembolismo venoso hace menos de 3 meses, le hago puente pre y postoperatorio. Y si tuvo un tromboembolismo venoso hace más de 3 meses, el puente solo se hace postoperatorio. Entonces, como ya les dije, me voy a adelantar primero a esta diapositiva y volvemos a la anterior. Esta es la última. Tenemos este estudio que es el Bridge. El Bridge dijo, vea, cogimos a pacientes con FA y dijimos, venga, ¿por qué no intentamos simplemente no hacerles puente, quitarles la warfarina y ya? Entonces cogieron a 1884 pacientes y los partieron, unos con terapia puente y otros sin terapia puente. Y lo que hicieron fue comparar el riesgo de tromboembolismo arterial y el riesgo de sangrado mayor. En tromboembolismo arterial les fue igual, vean la P para no inferioridad. Pero miren cómo en sangrado mayor les fue mejor en términos de P superioridad, o sea, fue superior no hacerles puente a hacerles puente en términos de sangrado mayor. Teniendo en cuenta eso, dijeron, venga, o sea, los pacientes se nos están sangrando un montón por estar haciéndoles esto y no aumenta en nada el riesgo de tromboembolismo. Teniendo en cuenta eso, dijeron, venga, pues nada, a estos pacientes no les vamos a hacer puente, salvo que tengan una válvula mecánica, ACV o embolismo menor a 12 semanas, sangrado mayor en las últimas 6 semanas, TFG menor de 30, plaquetas menores a 100.000 o que tengan cirugía cardíaca intracraneal o espinal. Teniendo en cuenta eso, estas exclusiones son las indicaciones para uno no hacer puente, perdón. Entonces las indicaciones para hacer puente casi que son los criterios de exclusión del bridge. El resto de pacientes no se les hace. Entonces que tengan ACV o embolia sistémica en los 3 meses previos, válvula mitral mecánica, válvula aórtica mecánica con otros factores de riesgo, una FA con un CHATS de 5 o 6, ACV o embolismo en las últimas 12 semanas o reumatismo con estenosis mitral, tromboembolismo venoso en los últimos 3 meses, stent coronario en las últimas 12 semanas y un paciente que cuando se le interrumpió la anticoagulación haya hecho un tromboembolismo venoso. A esos pacientes les hacemos puente, al resto no. Y eso sería todo en cuanto a esta parte, parte de anticoagulación clínica. Espero todo haya quedado muy claro, les haya gustado mucho y cualquier duda la dejan en los comentarios. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video. Esperamos les haya gustado muchísimo esta serie de 2 videos que hicimos de anticoagulantes. No olviden dejarlos en los comentarios qué tal les pareció, cualquier duda que tengan y qué otro tema quieren que hagamos un video. Les recuerdo seguirnos en nuestra página de Instagram @tutoríasmedicina-interna y no olviden suscribirse y darle a la campanita para estar al tanto de cada que subimos un video. Subimos por lo menos uno a la semana. No siendo nada más, esto fue Tutorías Medicina Interna.